Al doctor Miguel Raful Guerrero. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es ginecólogo y obstetra de la UAM. Bueno, avalado por la UAM. Tiene colposcopía diagnóstica y ultrasonido Doppler obstétrico, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, certificado por ALSO y actualmente médico adscrito del HGR1 del IMSS en Cuernavaca, Morelos. También trabaja en Secretaría de Salud de Morelos. Pues para nosotros es un gusto y un honor que haya aceptado nuestra invitación, doctor. Le damos la más cordial bienvenida y pues adelante con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por la invitación. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes, poder compartir todas estas pláticas. Bueno, esta plática que el día de hoy vamos a tener y espero que sea de su agrado. Ante todo, pues, como siempre lo he dicho y le agradezco la presentación, le agradezco mucho las palabras a los residentes, que realmente es con quien he trabajado durante este tiempo, durante los últimos 2 años. La verdad ha sido muy gratificante para mí porque realmente el seguir enseñando es como yo sigo aprendiendo todos los días. Entonces, pues muchas gracias por la presentación y pues vamos a empezar con la plática el día de hoy. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Adelante. Sí, doctor, sí se ve bien. Gracias. Primero que nada, a mí me gustaría empezar hablando con algo que es muy básico, ¿no? Para poder hablar de un tema, de cualquier tema el día de hoy en medicina, tenemos que hablar lo que es la prevención. ¿Por qué? Porque el día de hoy nuestro actuar como médicos de primer contacto, nuestro actuar como médicos de urgencias en el área de tococirugía, en el área de consulta de obstetricia, siempre debe de estar encaminado a la prevención. Bueno, ¿qué es la prevención? Pues como tal, medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda alguna cuestión negativa. Acción de prevenir. En la medicina, hoy todo tiene que ser prevención, ¿sí? Entonces, si nosotros no enfocamos nuestro actuar médico hacia la prevención, muchos problemas van a estar presentes en nuestra práctica médica si no prevenimos. Para empezar, una plática que es la que nos corresponde el día de hoy, que es amenaza de parto pretérmino, cómo prevenir la amenaza de parto pretérmino. Primero tenemos que definir qué es parto. El proceso mediante el cual el producto de la concepción y sus anexos son expulsados del organismo materno a través de las vías genitales con un embarazo mayor de 20 semanas o que el feto tenga un peso mayor a los 500 gramos. Otra definición, ¿sí? El proceso fisiológico mediante el cual el producto de la concepción y sus anexos son expulsados del organismo materno a través de las vías genitales en un embarazo mayor de 20 semanas y con un peso fetal mayor a 500 gramos. Quiero ser muy específico en esto porque muchas veces sé que a veces en el sistema, y a lo mejor me voy a meter en camisa de 11 varas, pero lo tengo que decir porque eso es lo que estoy enseñando y si no sería ir en contra de lo que yo enseño y en lo que yo hablo todos los días con los residentes. Y que no podemos decir parto por cesárea o cesárea, como dice en el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estaríamos, les digo, a ver cómo, o es parto o es cesárea. Porque si vemos lo que es un parto, es expulsión del producto y sus anexos por vías genitales. Entonces no podemos decir cesárea, parto por cesárea, o porque sería
sería estar contradiciendo lo que realmente es la definición de parto. ¿De acuerdo? ¿Qué es el trabajo de parto? Porque de ahí partimos para poder decir, es que tiene una amenaza de parto pretérmino, ¿sí? El trabajo de parto es como tal el conjunto de fuerzas coordinadas voluntarias e involuntarias cuya finalidad es provocar borramiento y dilatación del cérvix, ¿sí? Presencia de contracciones uterinas regulares que producen borramiento y dilatación. Si no, no hay un trabajo de parto en un embarazo de término o, en este caso, en un embarazo pretérmino. Lo que nosotros queremos lograr es esto, que nuestros bebitos lleguen a término, que nuestros bebitos lleguen y estén en alojamiento conjunto con mamá. Y a veces nos tenemos que enfrentar a esta situación, ¿sí? Donde es no solamente hablando a nivel hospitalario, a nivel institucional, el gasto institucional que provoca un parto pretérmino. Pero si nosotros nos vamos a lo que realmente es importante, que es la situación familiar, la situación emocional, muchas veces nosotros subimos la rampa de urgencias ahí en el IMSS, en la 1, y pues volteamos y ahí donde se estacionan las ambulancias, donde está la carpa, pues vemos gente, mucha gente, ¿no? Pues está esperando a su familiar, pero realmente, bueno, esto es en la mañana, en el turno matutino, pero esa misma gente que vemos ahí es la misma gente que pasa la noche ahí, que no sabemos si tiene para comer, que a lo mejor los últimos 200 pesos que tenían en la bolsa los tienen que invertir y saber a dónde van a dejar al resto de la familia encargada. Entonces, todo lo que conlleva un parto pretérmino, un nacimiento de un bebé prematuro, es algo que ni siquiera a veces dimensionamos. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer conciencia, donde tenemos que buscar el ponernos en el lugar de los familiares, no solamente de la paciente y del bebé, sino también de los familiares que están esperando afuera el resultado, la información. Yo siempre les digo a los residentes, todo lo que yo les puedo compartir, lo que yo les puedo enseñar, ya está en los libros, ya, bueno, a veces ya ni siquiera tenemos que ir a la biblioteca como antes, ¿no? Aquí tenemos el celular, aquí tenemos la computadora, buscamos, nos metemos a Google y ahí está la información. Pero lo que sí les quiero yo dejar como tal es la parte humana, la parte donde nosotros nos ponemos del otro lado. No hablo de un paternalismo, sino hablo de una conciencia humana. Y es ahí donde esta foto que estoy poniendo aquí, esta imagen, habla muchísimo. Bien, ¿qué es como tal? Vamos a hablar ahora de lo que es un embarazo a término. ¿Cómo se clasifica o cómo podemos considerar que un embarazo ya es a término? La clasificación que la ACOG maneja es entre la semana 37 y semana 38 con 6 días, se denomina embarazo a término temprano. Pero ya es un embarazo a término, ¿ok? A partir de las 37 semanas es un embarazo a término. Esta es una clasificación que maneja la COG. 39 semanas a 40 semanas con 6 días es un embarazo a término. De los 41 semanas a las 41 semanas con 6 días es un término tardío, que también nosotros le conocemos como embarazo en vías de prolongación. Y después de las 42 semanas hablamos de un embarazo postérmino, ¿ok? Aquí hay otra situación. Cómo clasifica en pediatría y también con nosotros con ginecología, cómo vamos clasificando, ¿no? Un recién nacido pretérmino es un producto de la concepción de 28 semanas a menos de 36
semanas con 6 días de la semana de gestación. Un recién nacido inmaduro extremo, hablamos de un producto de la concepción entre las 21 semanas y las 26 semanas con 6 días. Ojo, aquí tenemos que entender una cosa muy importante. Ya actualmente, abajo de la semana 21 con 6 días, se considera, o menos de 500 gramos, no se considera como un parto, ¿ok? Esa es otra cosa, sería otra plática, pero es importante que lo definamos. Un recién nacido inmaduro o prematuro, ¿sí? Producto de la concepción de 27 semanas hasta las 36 semanas con 6 días. Un producto que va entre el kilo y menos de 2,5 kilos, aproximadamente. Todo esto lo estamos sacando de la información que siempre hemos manejado. Bien, ¿qué es un parto pretérmino? ¿Sí? Existe un parto pretérmino muy temprano. Vuelvo a lo mismo. Aquí nos maneja la guía de práctica clínica, que es entre las 20 semanas y las 23 semanas con 6 días. Un parto pretérmino temprano entre las 24 semanas y las 33 semanas con 6 días. Y un parto pretérmino tardío entre las 34 y las 36 semanas con 6 días. Como tal, la amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de dinámica uterina regular asociada a modificaciones cervicales progresivas desde las 22 semanas, lo que les comentaba al principio, hasta las 36 semanas con 6 días de gestación con membranas amnióticas íntegras. El parto pretérmino se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas. ¿Cuántas? Más de 4. Manejamos de 3 a 5 contracciones, pero más de 4 contracciones en 20 minutos o más de 8 en 1 hora, y cambios cervicales documentados con membranas amnióticas íntegras. ¿Sale? ¿Cuáles son las principales causas por las cuales nos vemos involucrados en una situación de decir, es amenaza de parto pretérmino? La principal causa, per se, como tal, es el antecedente de que en este mismo embarazo o en el embarazo anterior, ¿sí?, haya presentado la paciente amenaza de parto pretérmino. Cualquier causa, después de esto, vamos a enumerarlas por, en forma de la más importante, no que las demás no sean importantes, pero esto es lo que más nos importa saber a nosotros como médicos de primer contacto. Pero entonces la principal causa per se como tal es el antecedente de que haya tenido la mamá amenaza de parto pretérmino, ya sea en este embarazo o en el otro embarazo, ¿no? Por eso es importantísimo siempre nosotros que recibimos a las pacientes en el consultorio y que les vamos a empezar a interrogar, la historia clínica es básica, súper importante que tengamos un adecuado interrogatorio para nuestras pacientes, ¿sí? Como tal, la principal causa o la causa inicial de cualquier amenaza de parto pretérmino son las infecciones, tanto de vías urinarias como en vía vaginal. Cervicovaginitis como tal. Afecta hasta un 10% de todas las mujeres embarazadas. También es importante que entendamos que los cambios fisiológicos asociados al embarazo predisponen a la mujer embarazada a presentar infecciones de vías urinarias. Es otra de las causas, ¿no? Las mujeres con defectos müllerianos, como útero didelfo, como útero septado, unicornio, arcuato, presentan 2 veces más riesgo de presentar parto pretérmino. También el 20% aproximadamente de la presencia de miomas uterinos, sobre todo los localizados de localización submucosa, también incrementa el riesgo de parto pretérmino, así como la incidencia de parto pretérmino después de un cono cervical, la intervención de alguna cirugía, llamémosle de esta manera, a nivel del cuello uterino, desde un 14 a un 25%. Aquí les estoy dejando
lo que son las medidas normales para una longitud cervical y a partir de qué semanas, ¿ok? ¿Cómo diagnosticamos una infección de vías urinarias? Esto es una de las clases que más les doy a los residentes, porque de verdad tenemos la situación de que mandan a las pacientes embarazadas al servicio de embarazo de alto riesgo y no las mandan con laboratorios. Entonces, vuelvo a lo mismo, atrasamos el proceso de atención adecuado a la paciente. Aquí la recomendación, fuera de que esto es una plática para todos, es que pues tengamos en cuenta que la paciente a lo mejor va sola de inicio, a veces va acompañada por un menor, ¿sí? A veces vienen de muy lejos y luego nosotros como médicos de consultorio, en el, ya sea en medicina familiar o en la consulta de obstetricia, no les pedimos laboratorios. Entonces, ¿cuál es el gold estándar? Les he dicho siempre a los residentes que nos va a determinar realmente una infección de vías urinarias, es el urocultivo. Y la interpretación es que tenga más de 100,000 unidades formadoras de colonia de una sola bacteria. Cuando hay más de una bacteria o menos de 50,000 unidades formadoras de colonia, podemos hablar que es una muestra mal tomada o contaminada. Para un examen general de orina, porque muchas veces me dicen, oiga, doc, pero pues es que en la clínica ni siquiera tenemos laboratorio y a veces ni siquiera tenemos acceso con las pacientes por la situación que sea, a pedirles exámenes generales de orina y lo único que tenemos es las tiras reactivas de orina. Nos sirven para poder empezar a tener una sospecha y empezar un tratamiento de manera adecuada y de manera temprana, porque como les dije, la principal causa de amenaza de parto pretérmino son las infecciones de vías urinarias y cérvico-vaginales. Entonces, en el examen general de orina, siempre les he dicho a los residentes, no lean la parte de arriba, esto no quiere decir, perdón, la parte de abajo. Vean, fíjense bien en la parte de arriba, porque muchas veces interpretamos el examen general de orina y decimos, no, sí, mira, está bien contaminado, ¿eh? Uy, señora, tiene una infección sota usted, madre, ¿no? ¿Por qué? Porque bien, vemos en la parte de abajo, ¿sí? Del examen general de orina, en la interpretación, bacterias abundantes, leucocitos, tantos por campo. No, hombre, sí está, pero súper infectado. ¿Y qué tal si esa muestra fue mal tomada? ¿Ustedes saben cómo tomaron esa muestra? ¿Ustedes saben que fue de la manera más limpia posible para tomar esa muestra? No, no lo sabemos. Y no nos vamos a poner a indagar. A ver, señora, ¿y cómo agarró usted el frasquito? ¿Y tiró el chorro inicial y después del chorro medio ya pudo? No. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? En dos cosas. Primero, nitritos y segundo, esterasa leucocitaria. Si alguno de los dos o los dos están positivos, aunque abajo diga 0 bacterias, 0 leucocitos o diga millones de bacterias, millones de leucocitos, si están negativos nitritos y esterasa leucocitaria, ese examen general de orina no está positivo, ¿sí? Aquí les dejo la liga de donde saqué la información acerca exactamente de lo que es el reporte de nitritos y el reporte de esterasa leucocitaria. Bien, ¿cuáles son las repercusiones en la gestación o en el embarazo? Una amenaza de parto, las infecciones, pues, como tal, ¿sí? Primero, está asociado con bajo peso al nacer, parto prematuro, como les he dicho, hipertensión, preeclampsia y anemia materna, ruptura de membranas y progresión hacia pielonefritis. Todo, como se los dije, todo nos lleva, el parto prematuro o la amenaza de parto pretérmino nos lleva a infección, infección, siempre. Entonces, ¿cómo prevenimos? Si la plática se trata de prevención de amenaza de parto pretérmino, bueno, pues aquí les estoy dando la batuta para que ustedes puedan prevenir o dar un tratamiento inmediato y no mandar a la paciente porque, bueno, pues es que tiene molestias para orinar,
tiene flujo vaginal, la voy a referir a embarazo de alto riesgo, que yo sé que muchas veces, y sobre todo en el instituto, pues nos dice, ¿no? O sea, dependiendo del puntaje que nos dé el programa, pues inmediatamente nos da, nos envía a la hoja de referencia. Y es correcto, o sea, no estoy diciendo, no, a ver, ni siquiera le envíen, no, sí, pero envíenla ya o con laboratorios tomados o con un tratamiento inicial. Es importantísimo. El urocultivo no solamente nos va a decir si hay infección, sino nos va a decir qué es lo que está causando la infección y cómo podemos tratarla. Entonces es importantísimo que por lo menos durante cada trimestre del embarazo solicitemos mínimo un urocultivo y un cultivo cervicovaginal por trimestre. Importante. Bien, nos vamos a ir ahora a lo que nos habla como tal, cómo podemos ya dar un tratamiento o cómo podemos prevenir si ya estamos en la situación, ¿no? Bueno, primero, ¿no tiene dilatación? Ok. ¿Sigue siendo una amenaza de parto pretérmino? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es la principal causa, son las infecciones. ¿Cómo podemos hacerlo o cómo podemos prevenir que progrese, ¿sí? Y que tengamos un nacimiento prematuro. Bueno, pues tratando las infecciones de manera empírica y después de eso mandar a hacer el cultivo, porque muchas veces decimos, no, pues hagas el cultivo, pero es que tengo ardor, tengo prurito vaginal, tengo molestias para orinar, doctor, por favor. Ajá, sí, primero hágase los estudios, señora, y ya después vemos. No, primero damos tratamiento empírico, ¿sí? Podemos mencionar algún tratamiento ahorita con mucho gusto, pero mandamos a hacer 10 días después de haber concluido el tratamiento lo que nos compete, que son el urocultivo y el cultivo vaginal. Pero bueno, supongamos, ya tenemos a la paciente con proceso infeccioso, que es lo más seguro que es lo que haya desencadenado esta situación de dilatación y borramiento y que tiene 33 semanas o tiene menos semanas, ¿sí? ¿Cómo podemos dar un tratamiento adecuado para un parto pretérmino? Bien, la prevención empieza con los tocolíticos o con los uteroinhibidores, ¿sí? Los tocolíticos o uteroinhibidores disminuyen las contracciones uterinas y el tono muscular mediante dos mecanismos. Disminuyen la concentración o las concentraciones de calcio intracelular e incrementan los sistemas de adenilciclasa o guanilatociclasa. ¿Qué es o cuál es nuestro tratamiento? Primer tratamiento de elección. Para poder dar un tratamiento es necesario que estemos bien instruidos y sepamos qué es lo que le causa a la paciente darle este tratamiento y hasta qué semanas podemos utilizar este tratamiento. Porque bueno, yo todavía me sigo topando con gente que sigue utilizando la indometacina, ¿sí? Después de la semana 32, bueno, doctor, ¿y qué es lo que nos va a causar? Bueno, principalmente cierre prematuro del conducto arterioso a nivel fetal, pero también nos provoca disminución del líquido amniótico y fallas en la función renal a nivel fetal. Entonces es importante que sepamos, ¿sí? ¿Cuándo y qué cantidad debemos de dar la dosis adecuada para poder utilizar este tratamiento? El principal, pues el más sencillo, ¿verdad? Porque es el que siempre tenemos ahí a la mano, pues es la indometacina, pero hasta la semana 32. Antes de la semana 32, adelante. Después ya no, por lo que comentamos. Siguiente. También en las presentaciones, lo excluí de mi presentación porque definitivamente creo que ya no debemos de utilizarlo, ¿no? Los betamiméticos. Y vas a decir, no, pero ¿por qué no? ¿Qué te impide o por qué no puedes utilizarlo? Porque tiene mayor desventaja utilizarlos que lo que nos puede dar como beneficio a la paciente. Y tenemos muchas otras opciones para poder tratar una amenaza de parto pretérmino, ¿sí?
Los bloqueadores de canales de calcio, pues inhiben los canales inhibición de los canales de voltaje dependientes para la entrada de calcio intracelular, como les habíamos dicho, que es cuál es la función de los tocolíticos, y en la liberación de calcio desde los depósitos intracelulares. La dosis de nifedipino, bien, está el nifedipino de 30 miligramos de acción prolongada, y está el nifedipino de acción corta o de acción rápida, que es el de 10 miligramos. Oiga, doc, pero luego ustedes abusan en las dosis, ¿no? Y no los va a hipotensar. Hipotensa a las pacientes, ¿no? Pues bueno, déjame decirte que el nifedipino de acción rápida tiene mayor efecto o mayor afinidad a nivel de músculo uterino, más que a nivel de músculo cardíaco. No quiere decir que no va a poder actuar a nivel de músculo cardíaco, pero recordemos que cuando una mujer queda embarazada, empieza a haber muchos cambios fisiológicos, y los principales son a nivel cardíaco. ¿Para qué? Para que haya mayor flujo, mayor fuerza de envío de sangre para nutrir hacia las arterias uterinas. Entonces, aquí está la dosis, ¿no? Que le llaman dosis de ataque o dosis inicial, y cómo lo podemos dejar, ¿sale? Entonces, aquí es de 10 a 20 miligramos primero, después 20 minutos después se vuelven a dar otros 20 miligramos, y ya después se puede dejar 10 miligramos cada 8 horas hasta que se remita la amenaza de parto pretérmino. ¿Cuáles son las desventajas del uso del nifedipino? Bueno, pues obviamente cefalea, mareo, náuseas, pero son menos los datos adversos que el beneficio que nos puede traer el tratamiento con nifedipino, ¿sale? Bien, otro de los tratamientos que tenemos a la mano, pues son los antagonistas de la oxitocina, que es el atosiban. Bloquea selectivamente los receptores de oxitocina y de la vasopresina. Aquí está, ¿no? Bueno, tiene 3 etapas, y ya el atosiban muchas veces ya lo estaban utilizando así como si fuera pues bien barato, ¿no? Utilizarlo. Y a lo mejor dices, bueno, pues si lo tengo que utilizar, no importa cuánto cueste. Estoy de acuerdo. Pero debería ser de las últimas cartas bajo la manga para poder uteroinhibir a una paciente embarazada. Porque la situación es que el atosiban se tiene que concluir las 3 etapas y dura pues bastante tiempo, ¿no? Entonces, al final del día es un excelente medicamento, pero debemos de saber cuándo utilizarlo realmente. Y muchos problemas hemos tenido con no saber cómo y para qué nos sirve la progesterona. Oiga, doctor, ¿pero por qué le está dando progesterona a una paciente que ya tiene 24 semanas? Pues que no era para que se adhiriera bien el embarazo cuando estaba pequeñito. Ah, claro, sí, por supuesto. Pero ya después, la progesterona es un excelente tratamiento que se anexa junto con el uso de los uteroinhibidores o los tocolíticos, porque tiene una excelente respuesta, una respuesta muy buena hacia la inhibición o la disminución de ciertas sustancias que se producen a nivel del útero y del cérvix, que son las que provocan las contracciones. Y bien, pues aquí está, ¿no? La evidencia de las indicaciones de la progesterona. Disminuye la sensibilidad a la respuesta de las prostaglandinas y la oxitocina a nivel del cérvix, y disminuye la expresión de la ciclooxigenasa del óxido nítrico a nivel del cérvix y del endometrio y miometrio. Entonces, el uso de la progesterona es importantísimo, nos va a ayudar muchísimo, sobre todo también cuando ya nos han reportado a nivel de ultrasonido que tenemos un cérvix corto, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque disminuye estas sustancias que de por sí se van a empezar a producir y que nos van a empezar a producir contracciones, que es lo que queremos evitar.
Entonces, bueno, aquí, pues verán, esto ya es algo que yo pienso, ¿no? El éxito de la prevención radica en el control prenatal de la paciente desde el primer trimestre. Algo que es que usted sabe perfectamente que nuestra población, a lo mejor quizás no tanto a nivel IMSS, a nivel ISSSTE, pero a nivel secretaría, llegan pues pariendo prácticamente las pacientes, ¿no? O llegan ya en el tercer trimestre, o llegan cuando, es que pensé que era colitis, ¿no? Y el problema de esto es la prevención, ¿no? Y el control prenatal nos va a dar algo importantísimo, que es prevenir. ¿Cómo? Con lo que acabamos de decir, ¿sí? Evitando así que el embarazo avance sin tener consultas desde el inicio del mismo. Entonces es importantísimo para poder evitar esto que está aquí, ¿sí? No soy pediatra, pero al final de cuentas como ginecólogo, como obstetra, convivimos de manera muy, muy, muy cercana con todas estas situaciones, porque bueno, al final del día, nuestra intervención no nada más queda en que, bueno, pues yo corto el cordón umbilical y ahí que se vea el pediatra envuelto en la problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente a nosotros, pues nos interesa y vas y preguntas, oye, ¿cómo va el bebé que nació, el prematurito, ¿no? Que nació ayer? Vas, platicas con tu compañera o compañero de pediatría y va mucho mejor y te encuentras a veces en, en piso de ginecología a la mamá que atendiste un día antes por parto, por cesárea y te dicen ya va mucho mejor o ya van a dar de alta a mi bebé, muchas gracias. O sea, eso es, a lo mejor suena como muy cliché, ¿no? Pero es la verdad, o sea, por lo menos lo que siempre les he dicho a los residentes, no va a haber mejor pago que obviamente que te llegue tu quincena completa, ¿no? Seamos honestos, porque eso de que no me importa el pago económico, claro que sí, pero el mejor pago que vamos a tener como médicos, la mejor recompensa que vamos a tener como médicos es que siempre nuestros pacientes se acuerden de nosotros por la buena atención, ¿no? Que digan, te recomiendo que vayas al instituto, porque ahí están unos médicos que de verdad, wow, se pulen en la atención, nos atienden de maravilla, desde la consulta, desde admisión, cuando atendió mi parto, aún cuando ya me estaba por dar de alta en hospitalización, qué maravillosa forma de atender de este médico, que ese sea nuestra finalidad como médicos, porque bueno, algún día hicimos una cuestión que cuando nos graduamos se llama el juramento de Hipócrita, ¿no? Yo le digo así, porque bueno, al final de cuentas muchas veces no lo cumplimos, ¿no? No cumplimos lo que realmente para lo que nos formamos, que es para ayudar, ¿sí? Porque la teoría puede ser, como siempre se los he dicho a los residentes y a los internos, ¿no? Que también tengo el contacto con ellos y siempre me da mucho gusto y siempre es muy grato para mí poder estarles enseñando, poder estarles dando un poquito de mi tiempo, porque al final de cuentas creo que la mejor forma de aprender es enseñando. Y la forma en que no se nos va a olvidar lo que hemos aprendido es seguir preparándonos, estudiando, acudiendo a seminarios, acudiendo a pláticas, ¿no? Porque luego nos dicen, oye, ¿sabes qué? Va a haber una plática, es obligatoria. ¿Pero por qué? ¿No? Y a veces, a lo mejor los 45 minutos, la hora que tarda la plática, pues nos lleva a un gran beneficio, porque hay información que muchos de nuestros compañeros que les han dado también pláticas, de mis compañeros ginecólogos, y de alguna otra especialidad, pero en específico de mi área, que la verdad tengo compañeros que de inicio, muchos de ellos fueron mis maestros en la residencia y hoy son mis compañeros y algunos son muy amigos míos y la verdad es que hay gente muy valiosa en el instituto, así como hay gente muy valiosa a nivel de lo que es el área de medicina
familiar. De verdad, hay compañeros que es increíble que realmente otorgan una excelente atención a las pacientes y se ve en la cara de gratitud de cuando sale la paciente. Lamentablemente la medicina y sobre todo a nivel de lo que es obstetricia, hablando específicamente, pues está muy demandada, no solamente en cantidad de pacientes a atender, sino también muy demandada legalmente. Y muchas de las demandas, aunque ustedes no lo crean, es por el maltrato, por las malas caras, por las malas contestaciones que reciben las pacientes de nuestra parte, que reciben los familiares de nuestra parte. Entonces, toda esta información que yo les estoy manejando aquí ya está ahí en internet, ya está en las guías de práctica clínica, que afortunadamente para nosotros ya se han ido actualizando. De hecho, ya hasta lo buscas, ¿no? Como guía de práctica clínica, actualización y ya te sale, ¿no? 2017. Y entonces ya ves en las referencias bibliográficas que ya interviene la COG, ya interviene medicina materno-fetal de Barcelona. Muchos compañeros no son muy adeptos al Clinic de Barcelona. Yo sí. La verdad es que explican muy bien las cosas. Se apega mucho a lo que hacemos aquí en México en cuanto a manejos. Y creo que tenemos que empezar como en casa, ¿no? Cuando les enseñamos a nuestros hijos, no, a ver, espérame. Todo empezamos aquí en casa, hijo. Si tú no eres ordenado aquí en casa, si tú no respetas aquí en casa, si no les enseñamos eso a nuestros hijos, pues no va a ser lo mismo a nivel eh, escolar o en su vida diaria. Y lo mismo es aquí, ¿no? Tenemos que empezar en casa, en nuestro instituto. A veces no estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Ah, sí, bueno, aquí vamos. Pero al final del Disculpa, día, doctor, se metió un micrófono, alguien activó. Una disculpa. no se preocupe. Pero al final del día, creo que lo más importante y para lo que nosotros estamos es para la atención de los pacientes, todos, desde los compañeros oficiales, ¿no? Que están en la entrada de las clínicas, de los hospitales, nuestras compañeras asistentes médico que realmente nos ayudan mucho, ¿no? Las enfermeras que son parte crucial de nuestro aprendizaje como residentes, como internos, como médicos ya adscritos y los mismos compañeros. Entonces, empezando en casa es como nosotros vamos a tener mucho éxito. Créanme que, como les digo todos los días, como les dije al principio, he tenido la fortuna de que ya van eh, 2 años continuos o 2 grupos de residentes de medicina familiar que me hacen la invitación para poder ser su maestro titular en la clase de ginecología con los R2 y ahorita con los R1 que vimos obstetricia. Y la verdad es que es algo maravilloso poder convivir con ellos y poderles enseñar lo poco o mucho que yo pueda tener de conocimiento, pero como siempre les he dicho, el conocimiento ya está ahí, ya no hay más que hacer, ya no tenemos que ir a una biblioteca como antes, ¿no? Que te tenías que ir a la biblioteca, estar buscando ahí varios libros, ya está aquí a la palma de nuestra mano, en nuestra lap, en nuestro celular. Entonces, lo que yo quiero dejarles en esta plática no es teoría, que ya está ahí, ya está, ahí está la bibliografía, les comparto con las doctoras la plática, eh, pero lo más importante es el aprendizaje humano, lo que podemos dejar a nuestros pacientes, a nuestros compañeros, a nuestros internos, a nuestros residentes en el día a día. Entonces, eso es lo que yo quiero compartirles. No es una plática muy larga, espero no haya sido cansado y cualquier duda, cualquier pregunta, pues doctora,
a la orden para poder contestar cualquier pregunta. Les dejo mis datos para cualquier situación. Con mucho gusto, cualquier duda, de verdad, en serio, con los residentes que ya se fueron ahorita, mis R3, ahora sí puedo decir que son mis residentes porque yo fui parte de su formación y con muchos de ellos hasta gran amistad tengo hoy, porque déjenme decirles que a petición de ellos y para terminar siempre el curso, pues nos vamos a convivir, a comer, a cenar, con los dos grupos que tuve. Tuve el gran privilegio de, no solamente a través de la pantalla, por esta situación de la pandemia, y porque a veces, bueno, los horarios no nos los permite, pero de verdad fue súper gratificante, ¿no? Que todos participaban, que me mandaban sus pláticas antes, que doctor, mándeme información porque no encontré mucha. O sea, yo decía, qué padre que realmente se están interesando en aprender. Pero lo más padre de verdad fue lo humano, ¿no? El poder haber concluido el curso con el grupo que ahora son R3 y con los que ahora van a terminar su R1 y van a ser R2 ahora en marzo. Fue muy gratificante, ¿no? Poder ir con ellos, convivir, comimos, con el otro grupo fue una cena y fue algo muy padre, ¿no? Porque pues aquí no se trata de yo sé más que ustedes y ustedes se callan y no, así no soy yo. Y espero que les haya gustado mucho la plática. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos ahorita, doctora. Sí, Estoy a muchas la orden. gracias, doctor. Excelente plática y sobre todo nos hizo recordar el lado humano, ¿no? Qué necesario es de, como dice, tratar bien a nuestros pacientes. Y efectivamente, de hecho, en la siguiente ponencia vamos a ver eso de la violencia obstétrica. Entonces, para evitarla y para detectarla en caso de que se esté presentando. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, compañeros y compañeras, si gustan levantar la mano o activar su micrófono, por favor, o por el chat para que la hagamos. Ah, el doctor Arturo, adelante, doctor, mucho gusto que te conectaste. Hola, doctora, buenos días. Un gusto escucharlos y estar atento a la sesión. Muy interesante, doctor. Felicidades, está muy interesante su tema, muy apasionante Muchas siempre. gracias. Sí, nosotros como médicos familiares estamos en el primer nivel de atención y lo comentaba, así inició usted su plática con las cuestiones preventivas que nosotros debemos hacer. El médico debe de saber del proceso de salud y de enfermedad. Tristemente, dominamos más el problema de enfermedad y no hablamos nada de salud. Cuando el primer nivel es preventivo, debiera de estar hablando todo lo que usted mencionaba de prevención. Y creo que cobra mucha importancia. También comentaba sobre los tiempos. Muchas veces en el primer nivel de atención la misma normativa nos pide, tiene un riesgo un riesgo obstétrico de 4, debes de mandarlo. Oye, pero tienes que mandarlo. Y si a veces sin haberle estudiado un poco más, porque nos lo observa la norma. ¿Qué nos sugiere usted? ¿Cómo debiéramos, aunque es otra plática de riesgo obstétrico, pero a veces el mismo sistema nos marca un puntaje alto cuando metemos esos laboratorios o cuando ponemos ciertos diagnósticos? ¿Qué nos sugiere hacer en esas situaciones? Bien, mire, doc, la verdad, muchas gracias por sus palabras. Y tiene algo de lo que siempre cuando me baso mucho en esto porque es con los que convivo más, cuando los residentes van a rotar ahí a admisión en tococirugía, cuando van los residentes a rotar a embarazo de alto riesgo, es lo que les digo, mira, cuando tú estés ya en la consulta, cuando te toque dar la consulta, sí, o sea, yo sé que el sistema nos marca puntaje y es obligatorio, ¿por qué? Porque automáticamente, prácticamente casi nos dice, si no haces el siguiente paso, no puedes cerrar tu sesión, ¿no? O sea, no puedes terminar la consulta. Y el paso es enviarlos. Ok, bueno, envíenlos con lo que más se pueda o con lo que realmente, no es con lo que más se pueda, con lo que la guía de práctica clínica que nos dice por trimestre, cómo se debe de manejar, qué estudios de laboratorio son los que se deben de pedir por trimestre. Ahorita manejando específicamente en este tema les decía, ¿no? Por trimestre, por lo menos una vez por trimestre, mínimo un urocultivo y un cultivo vaginal, mínimo.
¿no? Es que tarda mucho. Sí, yo lo sé. Por eso les decía, bueno, podemos tomar las riendas de, ¿sabes qué? Traes esta sintomatología, te voy a manejar el tratamiento adecuado. Sí, a lo mejor puedes decir, pues es que es más que nada, pues un tratamiento empírico. Sí, pero vale la pena que inicies un tratamiento empírico para que disminuyas la posibilidad de que aumente el riesgo de una amenaza de parto, ¿sí? Y que le expliques a la señora, oiga señora, mire, le voy a dar este tratamiento, su tratamiento dura 7 días. Después de que termine estos 7 días de tratamiento, inmediatamente va a contar usted 10 días y se va a realizar estos estudios, hablando de los cultivos, obviamente, ¿sí? Y me los va a traer de regreso para que yo los revise. Y en el urocultivo, créanme, ahí viene, o sea, y a lo mejor vas a decir, ay, doctor, pero pues no inventes, o sea, ya va, con tratamiento, pues va a salir negativo. Muchas veces no es así. Y entonces nos dice el resultado, ah, ¿sabes qué? Salió positivo. Y aparte nos está diciendo qué bacteria es la que está causando. Y nos está diciendo qué antibióticos son los que hacen resistencia o cuáles no podemos dar porque están siendo resistentes a esta infección y cuáles son los que están de mejor disponibilidad o sensibilidad para atacar esta infección. Entonces, la recomendación que siempre les hago es esta. Tienen que enviarlos, envíenlos, pero envíenlos. Número 1, no con un copy-paste, por favor. Se los digo, no copien ni peguen, porque luego cuando llegan a la consulta las pacientes y llegan con las 500 hojas de las notas, dices, y les preguntan, y muchas veces dice, oiga, doctor, pero pues es que usted sabe que se le tiene que preguntar de qué está hecha su casa y cuántas ventanas. Y sí, pero en este momento, si tú estás ya diciendo, sabes que la tengo que referir a embarazo de alto riesgo, que tu nota vaya enfocada a la exploración, a la historia clínica obstétrica, porque muchas veces dicen, está embarazada, come 3 veces del lado izquierdo, mastica 7 veces del lado derecho, tiene 4 ventanas, de las cuales tienen una medida. Y vas a decir, oiga, doctor, este es un majadero, pues, ¿qué tiene? Si yo me tomé la... Sí, qué padre que interrogues todo eso, y yo también lo tengo que hacer, pero a la especialidad al que envíes al paciente o la paciente, enfócate en interrogar lo que realmente a esa especialidad le va a interesar saber, porque muchas veces dices, bueno, a ver, ¿por qué me la mandó? Pues no dice nada la nota. Ah, es que aquí en el diagnóstico dice IBU recurrente. ¿Y qué le dieron, hija? Nada. ¿Y qué estudios le mandaron? Pues no, me dijo que aquí usted sabía. Y muchas veces decimos, bueno, pues es que tú eres el especialista. Eh, y sí, pero tú también eres especialista. ¿Por qué? Porque hiciste una especialidad en medicina familiar. Entonces no fue un curso de los sábados durante 2 meses. O sea, invertiste 3 años de tu vida ayudando a los pacientes, desvelándote, haciendo guardias. Aquí sabemos todos los que somos médicos especialistas o que hicimos una residencia, lo duro y lo difícil que es a nivel emocional, a nivel personal y a nivel académico. A veces es muy difícil, ¿no? Pero vaya, o sea, que haya valido la pena, ¿no? Que nuestra paciente vaya con nosotros y que digamos, ah, ¿sabes qué? Tengo 20 citadas y entre cada citada me están dejando que sea de 15 a 20 minutos, van a ser los mejores 15 minutos que estoy invirtiendo en mi día. Ya voy en la última, ya estoy hasta el gorro, porque aparte no nada más la hace uno de médico, sino también de psicólogo, ¿no? Y ahí estás viendo a la paciente, pero ¿qué tiene? ¿Qué tal si te toca estar del otro lado algún día? Ya me tocó. Y la verdad no es nada grato, que no les importa que seas compañero o no. Y muchas veces, ¿no? Llegas y, hola, ¿qué tal? Ajá, ajá, ¿por qué? ¿Por qué me contestas así? Oye, soy compañero. Ah, ¿no? Y esas mismas caras que veo
son las mismas caras que le hacemos a nuestra paciente. Ay, señora, por favor, mija, no, ¿por qué hablarle así? Porque entonces cuando vamos nosotros, o va uno de nuestros familiares, oye, te encargo a mi familiar, ¿no? Te encargo a mi prima, te encargo. O llegas tú y yo voy a ir con el sindicato porque me está tratando de una manera horrible. ¿Cómo estás tratando tú? Entonces, doctor Arturo, fue muy buena la pregunta. ¿Y qué tienes que hacer? Que esos 15 minutos de tu consulta sean los mejores 15 minutos de cada paciente. ¿Son muchas? Sí. ¿A todos nos toca? Sí. Pero invertirle ese tiempo va a ser la diferencia del no darle el tiempo adecuado a la paciente. Muchas gracias, doctor. Tenemos a la doctora Trini que levantó la mano y otra pregunta que me hicieron mediante WhatsApp, Sí. que el doctor Cantu. Adelante, doctora Trini. Buenos días a todos, doctor Miguel Raful. Excelente presentación, sin duda su información es muy buena para nosotros y bueno, pues Gracias, doctora. en todos los niveles. Yo estoy de acuerdo con usted en el que dice que debemos hacer un enlace tanto de primero como del segundo nivel. Si el primer nivel no actúa, entonces no va a haber envíos al segundo nivel. Sí, definitivamente hay ocasiones que nosotros estamos atados de manos para poder hacer los envíos y hacer todo lo que se tiene que hacer para enviar a un paciente. Y es nuestra responsabilidad, sí, también lo reconocemos que es nuestra responsabilidad. Pero también, por ejemplo, el segundo nivel en ocasiones no hace lo que tiene que hacer, en el sentido de que si ya atendió a una paciente, si ya le hizo algún otro tipo de estudios de segundo nivel, no hay retroalimentación, no bajan una nota como tal, como debe ser, sino que mandan un papelito nada más. ¿Y qué le dio? Y mandan un papelito donde está allí como que una medio firma y una medio diagnóstico, Sí. y no hay una retroalimentación. Realmente, como ustedes decían al principio de la plática, debemos tener el enlace. El enlace significa primero, segundo y hasta tercer nivel y bajar información y nosotros hacer el diagnóstico de manera oportuna con todo lo que se requiera para poderlos mandar. Y eso no significa el tener poco tiempo, el hacer un trato no amable, un trato descortés, un trato malicioso para con la paciente. Porque no podemos dejar a un lado el ser seres humanos, el estar implicados en todos los asuntos que tienen que ver con las patologías y un día también nosotros estar allí delante de uno de los médicos. Sí tiene muchísima razón, pero ahí ¿qué se puede hacer cuando el segundo nivel no hace esa retroalimentación? Muchas gracias, doctora Trini. Mire, a lo mejor se va a oír como excusa, pero la verdad es que teníamos aquí un problema en la 1, aquí en la clínica, en el Hospital General número 1, no teníamos sistema. Éramos el único servicio en todo el hospital que no teníamos sistema, el ESE, ¿cómo se llama? Bueno, ni me sé bien los nombres porque tenemos como 2 meses que nos instalaron computadoras, o sea, nuestras laptops eran máquinas de escribir, doctora. No es pretexto, porque al final de cuentas, o a mano o a máquina de escribir, nuestra obligación, porque quiero decirles que aunque no tiene nada que ver con la plática, pero es parte de nuestra formación y nuestra protección médica, como les decía, es de las profesiones más demandadas, la médica, la profesión médica. El expediente clínico, la nota médica, es lo único que nos va a defender. Entonces sí, doctora, tiene razón. O sea, como yo primer nivel, que ya te mandé a la paciente y que me estás diciendo, no, que se regrese a su clínica, váyase a su UMF, por favor, porque aquí no la vamos a recibir hasta que vaya usted a tener un parto o una cesárea, según sea, ya que su médico familiar le diga si se tiene que volver a regresar para acá. Y entonces llega la paciente. ¿Y qué te dijo el especialista? Pues que me regresara. ¿Y qué te dio de nota? Pues nada. Y entonces sí es cierto, doctora, tiene toda la razón, la verdad es que es cierto. Le digo, a lo mejor sonaba como pretexto, como excusa, pero la verdad es que afortunadamente ya ahorita la administración actual que tenemos, la coordinación que tenemos,
se ha metido muy a fondo para tener ya todo lo que necesitábamos y lo que nos hacía falta, no porque las demás no lo hayan tenido o no lo hayan hecho, al contrario, todos han trabajado de manera maravillosa desde el momento en el que yo fui residente, roté por la 1 también, y ahora que ya soy adscrito, ¿no? Pero, bueno, a veces, ahora sí ya, las notas van a estar ahí en el sistema sin falla alguna, ¿no? Y bueno, pues, como bien les decía, ¿no? Hay pasos específicos que no nos deja cerrar la nota o pasar a la siguiente paciente si no lo llenamos. Entonces, bueno, sí, doctora, tiene toda la razón. La verdad es que, ¿qué se hace? Pues la verdad es que, pues sí, ¿no? A veces el decir, ¿no? Decirle a su jefe, que les diga a la jefa, que le diga a los demás, que pues, somos adultos, ¿no? Y creo que somos profesionistas. O sea, estudiamos no solamente una licenciatura, estudiamos un posgrado y tenemos que comprometernos como tal a dar esa calidad en la atención. Y parte de esa calidad de atención es hacer bien las cosas. No, pues ahí más o menos, y hay una nota de 2 renglones que diga, está embarazada. ¿A poco? ¿En serio? No, no le vi la pancita a la señora. Sí, claro. Pero sí tiene razón, doctora. O sea, realmente es que si no hay una comunicación, una retroalimentación entre los servicios, la paciente va a ser la afectada. Porque al final de cuentas, hoy terminé mi turno, mañana no me toca a mí, ahí le tocará a otro compañero, ya me lavé las manos, ahí nos vemos dentro de como 3 semanas o 4 que me vuelva a tocar aquí. Pues no, o sea, no sería lo adecuado, ¿no? Exacto. Muchas gracias, doctor. La pregunta del doctor Cantú es de que cómo podemos decidir entre indometacina y nifedipino para parto pretérmino. Para Bien, o sea, aquí el asunto de esto es más que nada las semanas de gestación, ¿no? Pues nuestra primera opción de tratamiento, y obviamente en cuanto también, como les mencioné, ¿no? No nada más son las semanas, sino también las dosis. Si también abusamos de las dosis, pues podemos ocasionar que el líquido amniótico se disminuya, no importando si está antes de la semana 32, ¿ok? Pero bueno, o sea, ¿cómo podemos decidir? Bueno, las semanas. Y bueno, llegó la señora, tiene 26 semanas, 28 semanas, pues inicio con indometacina. Iniciamos indometacina, ¿sí? Ya tenemos más de 32 semanas, pues ocupamos la otra opción. Esto no quiere decir que no podamos utilizar en un embarazo menor de 32 semanas el nifedipino, pero es como cuando, a lo mejor voy a poner otro ejemplo, ¿no? ¿Qué ponemos primero para la hemorragia obstétrica, doctor? ¿La oxitocina, la carbetocina, la ergonovina o el misoprostol? Bueno, dependiendo de cada paciente, tenemos que individualizar cada caso. Pero vaya, o sea, por eso las guías de práctica clínica mencionan, ¿no? Iniciamos con manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, oxitocina, 10 unidades, después, cuando se libera el hombro anterior, cuando sale la placenta, completamos, hay hemorragia, ¿qué hacemos? Revisión, ¿cuáles son las 4 T's? ¿No? Y ya entonces empezamos a ir manejando. Oye, no nos sirvió que ya hicimos revisión de cavidad, no hay restos, no hay desgarros, no hay lesiones, la trombina está normal. ¿Qué hacemos? Ah, pues el uso de uterotónicos. ¿Cuál iniciamos primero? Pues ya le iniciamos oxitocina. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La ergonovina. Ojo, ¿es hipertensa la paciente? ¿Tiene preeclampsia? No lo utilices. ¿Por qué vía? Intramuscular. ¿Por qué intramuscular? Porque causa esto si lo ponemos intravenosa. ¿Qué sigue? Bueno, según la guía de práctica clínica dice que utilicemos la carbetocina. Pero ¿pasa algo si utilizamos la carbetocina antes que la ergonovina? No, no pasa nada. Ya vemos quienes agarramos y decimos, tráiganme todo, pero doctor, no es mucho, tráiganme todo. Y todo le ponemos a las pacientes. Algunos de mis maestros así, ¿no? De una vez, está sangrando, vele poniendo esto, ve poniendo la carga, pum, pum, y empiezas a utilizar. Pero si nos vamos a la pregunta específica que hizo el doctor Cantú, dependiendo de las semanas y también
de la disponibilidad que tenemos en nuestra clínica, ¿no? Entonces, Ok, doctor. sería Muchas la gracias. respuesta. Sí, quedó ya más claro, muy, muy claro, de hecho. Y del doctor Gustavo, vamos a la última pregunta, de hecho ya es la última, porque cuestión de tiempo. El doctor Gustavo comenta: la clasificación del parto pretérmino ayudaría para el pronóstico, cuando comentó lo de las semanas antes de las 36. Supongo que aquí lo que comenta el doctor debe de ser, lo que pasa es que tenemos que entender una cosa. Embarazo de término es a partir de las 37 semanas. Ujú. Porque así se determinó, porque muchos dijeron, no, a partir de las 37 semanas ya. ¿Y por qué entonces esperan hasta la semana 40? Pues porque, como en la misma plática lo decíamos, ¿no? De término temprano, de término tardío, de término, en vías de prolongación, postérmino. Antes de la semana 36 con 6 días es pretérmino. Por pura definición es pretérmino. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar a toda costa que ese bebé nazca. ¿Por qué? Porque pero ya casi son 37 semanas, doctor. Pues, 36 con 4 días. Pues, ¿qué le va a pasar si que nazca? A lo mejor sale más grande. ¿Y si no? Entonces, si se referiría a lo mejor la pregunta del doctor de la clasificación del parto pretérmino ayudaría para el pronóstico, sí, claro, por supuesto. Sí, desde luego, porque entonces cuando tú dices, ¿sabes qué? Tiene 36, tiene 34 semanas. ¿Qué tenemos que hacer? Y que a lo mejor no lo incluía aquí en la plática, pero que es importante, ¿no? El uso de maduradores pulmonares. Importante. Cada vez que tengamos una amenaza de parto pretérmino arriba de la semana 26, ¿y por qué de la semana 26? O bueno, más bien, depende de cada hospital o de cada unidad hospitalaria la sobrevida de los bebés, ¿no? El hospital donde yo me formé, pues bueno, la sobrevida es de las 26 semanas, aunque hubo uno más pequeño y surgió y salió adelante y todo, ¿no? O sea, la verdad es que acá en la 1 tenemos que es a partir de la semana 27. ¿Por qué? Porque es lo que los pediatras han determinado como que a partir de esta semana es cuando mejor les va o cuando logramos. Antes no hemos tenido mejores resultados, pero a partir de la semana 26 tuvo amenaza de parto pretérmino, adelante. Iniciamos esquema de madurez pulmonar. Ok, doctor, sí. Pues creo que nada más sería todo, doctor. El doctor Gustavo comentó, que es el que preguntó, dice: es poco común que en la consulta lleguen embarazadas con amenazas, ya que desde el inicio de control prenatal les decimos datos de alarma obstétrica, a menos que nunca acudiera a iniciar control, que sí hay embarazadas así. Sí, lo que platicamos desde el principio, ¿no? Y sí, sí es cierto, o sea, pero aquí, como bien lo dijo el doctor Arturo Pérez, lo más importante va a ser la prevención. Nuestro manejo ahora tiene que ser a prevenir. Y creo que eso es lo más importante. Gracias a usted, doctor, también. Exacto. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, le agradecemos mucho su presencia, su excelente presentación que nos llevamos, aparte del conocimiento teórico práctico de la prevención de la amenaza de parto, pues también la cuestión ética, ¿no? Y la cuestión de cómo tratar a nuestros pacientes, a nuestras pacientes, y pues que debemos de hacerlo día a día en nuestra consulta. Muchas gracias. Le voy a compartir su reconocimiento que otorga el colegio y por su excelente presentación. En breve se lo hará llegar la comisión académica a cargo de la doctora Alma y la doctora Samira en su correo electrónico. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a usted, doctor. Es un gusto haberlo conocido por fin, Gracias. después de tantos buenos comentarios de los médicos residentes. Y pues No, estamos muchas a la gracias. orden en el colegio y allá también como médicos familiares en el HGR1. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo a la distancia. Bonito día. Gracias igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Compañeros, pues migramos a la siguiente ponencia, por favor, a cargo de la doctora Trinidad León Zempoalteca. Nos vemos ahorita. Gracias.